más, ¿no? Sobre todo en el caso de Carolina, que puso muchísimo empeño a lo largo de estos años para que este libro viera la luz. Y supongo que estuviste muy atenta a los intercambios y demás con los autores. La primera pregunta sería, ¿cuándo y cómo empezó la idea de ofrecer este diccionario? ¿Tiene tiempo? Bueno, primero muchísimas gracias a quienes están presentes, ahora contesto todo. A vos, Marcela, especialmente, que estés acá, la verdad es un privilegio para mí. Alejandro, a vos por todo tu trabajo en EDUNTREF, a todos los autores y autoras que están acá, que nos están acompañando, a Kelly Olmos, que hizo posible un arreglo con el Ministerio de Educación, por el cual todos los autores y autoras pudieron tener un pequeñísimo cobro, pero algo al fin a través de su trabajo. Es decir, es muchísima la gente que ha participado para que esta obra colectiva, como bien vos dijiste, pudiera salir adelante. Y por supuesto yo en lo personal agradezco a toda mi familia. Acá hay una parte chica, pero tengo una familia extensísima, así que también agradezco muchísimo a todos ellos. El libro empezó, la primera idea fue a eso el 2009, ¿no? Acá hay muchos que recibieron un mail en el 2009. La idea fue ver a partir de otros procesos históricos en otros países que existían diccionarios que trataban de explicarlos. Pero nosotros tomamos una idea, o sea, comparamos varios y tomamos una idea propia, ¿no? Porque estos otros diccionarios tenían una característica que era tomar parcialmente, por ejemplo, solo biografías, por ejemplo, de los representantes oficialistas, no tomar a los opositores, por ejemplo, o específicamente dedicadas a algún aspecto de ese proceso político. Y nosotros dijimos, vamos por todo. Entonces hicimos todo. Biografías, temas, opositores, oficialistas, pero también el diccionario ocupa una cosa que sería la década peronista. No es exclusivamente sobre el peronismo, sino también, es sobre estos sectores de la oposición, pero también sobre aspectos que no hacen exclusivamente a la historia política, si bien es preponderante en el diccionario, sino que hay aspectos como, por ejemplo, temas de arte, temas de música, por ejemplo, tango, folclore, lunfardo, ¿no? Cómo se vivía el lunfardo en la época, el tema de las marchas, más allá de las dos marchas más conocidas, la marcha peronista propiamente dicha o Evita Capitana, la serie y cantidad de marchas producidas en la época. Es decir, el diccionario aborda temas de historia política, pero también numerosos temas de historia cultural, ¿no? Pues es la época, es el periodo. La idea es poder trasladarse a esa década, ¿no? Y esto es una cosa que vos mencionabas, ¿no? Acá conviven muchos vocablos. Nosotros llamamos entradas. Las entradas son las palabras del diccionario y conviven muchos. Por ejemplo, hago una pequeña lista para que vean la diferente. Una vez alguien me preguntaba, y creo que vos, Alejandro, me decías, bueno, ¿qué es lo que uno se encuentra en este diccionario, ¿no? ¿Qué es lo que hay adentro de este diccionario? ¿Qué es lo que yo puedo encontrar en más de 700 palabras que hablan del peronismo? Algunas menciones. Por ejemplo, términos, definir términos. Peronismo, oficialista, gorila, oligarca, caudillo, líder, descamisado, compañero. Otros, sucesos, 17 de octubre. Otros temas, biografías, Mercante, Aloe, Pistarini, Ana Macri, lo que les decía recién, tango, folclore, lunfardo, arte abstracto, Pedro Ara, Avanza, una figura de la provincia de Buenos Aires, que acá está su hija, Ricardo Balbín, Atilio Renzi, que por acá también está su hija, no sé dónde, no la veo ahora, Arturo Frondizi. Es decir, hay un espectro de palabras y de voces tratadas en el diccionario que es sumamente variado. Y eso, bueno, creo que nos conduce a otros temas que podríamos seguir desarrollando. Buenísimo. En el diccionario está claro que se fue agrandando, ¿no? Se fue agrandando el número de palabras, el número de términos, que se iba a incluir. ¿Cómo fue esa primera selección y cómo fueron saltando de esa selección a otras palabras? Bueno,
decía recién, el primer mail se mandó fin de 2009. El primero que le llegó y el primero que respondió con sus entradas fue Torcuato Di Tella, que presentó, y ahí fue la forma de manejarnos en la modalidad de trabajo, y que con cada uno de los que están acá, que han participado en el diccionario, ha sido de la misma manera. Sí, bueno, ¿qué temas de tu trabajo, de tu interés, podés trabajar? Bueno, Torcuato eligió Cipriano Reyes y Luis Gay, ¿no? Después, bueno, esas mismas personas las eligió otro reconocidísimo historiador, con lo cual tuvimos que ahí hacer algún tipo de arreglo, ver cómo continuábamos con ese problema. Pero, es decir, seleccionar una persona, un tema, un lugar, grandes mapas conceptuales. Voy, por ejemplo, a las provincias. Hablaba con Adriana Kinga. Decíamos, bueno, necesitaríamos unas entradas sobre las biografías de los principales gobernadores del periodo, las figuras políticas más importantes. ¿Y qué considerás vos que tiene que haber sí o sí relacionado al peronismo en Jujuy? Entonces ella dice, bueno, ahí, Terma de Reyes, el Malón de la Paz. Y eso nos iba derivando a su vez a otro tipo de entradas. Por ejemplo, Chaco, tema territorial está muy trabajado en el diccionario, todos los territorios nacionales. Hablamos con María del Mar Solís. Chaco, bueno, aparte de los gobernadores y las figuras dirigenciales más importantes, ella dice, bueno, el tema del doble voto sindical. El tema del doble voto sindical es un tema importantísimo. Es la primera constitución que se da en la Argentina, en lo que fue la provincia de Chaco, la provincia del presidente Perón, con características corporativas. O sea, fue como una especie de experimento que se hace en Chaco. Bueno, a partir de ahí, una serie de derivaciones de personajes que están involucrados en esa forma de hacer política. Y luego, por ejemplo, acá están amigos, ¿no? Claudio Bellini y Marcelo Ruggier, que fueron también de los primeros que convocamos. Ellos hacen historia económica. Les dijimos, bueno, si yo les leo la lista de cosas que nos pasaron para hacer, hicieron ellos, mejor dicho, son interminables, como por ejemplo, la nacionalización del Banco Central, fabricaciones militares, la Dirección Nacional de Industrias del Estado, el IAME, Jorge Antonio, bueno, Cereijo. Es decir, una cantidad de vocabulario que ellos incorporaron al diccionario, y así con cada uno de los autores. Es decir, fue un trabajo de ida y vuelta. No es que nosotros les decíamos tenés que hacer esto, no. Era, bueno, te proponemos esto, y después había un feedback permanente, ¿no? Y dice, bueno, aparte de esto tendría que estar estos, Moira McKinnon, especialista en partido peronista. Preguntamos, bueno, Moira, hacés la entrada sobre el partido, pero ¿qué otras personas y circunstancias habría que derivar del partido peronista? Bueno, en ese trabajo de ida y vuelta es que se fue armando el diccionario. Pero claro, el diccionario empezó, como recién comentaba, fines del 2009. Y pasaron unos añitos. Y con esos añitos también pasaron que había nuevos estudios, ¿no? Y nueva gente que se incorporaba a investigar cosas diferentes. Entonces, esas cosas diferentes también formaban parte, ¿no?, del diccionario. Como acá está Mazarino, que estaba, recién lo saludé en la puerta, Araujo, que trajeron temas muy novedosos para el diccionario, sumamente novedosos, en materia de deporte, en materia de moda, en materia de todo lo que tiene que ver con la industria del gas. Es decir, cada autor sugería entradas. Y después, bueno, este feedback permanente. Me da la impresión, al leer el diccionario, que hay, por un lado están los maestros, ¿no?, de quienes tanto hemos aprendido, Torcuato Di Tella, Dora Barrancos, Eduardo Josami, Emilio de Ípola, entre otros, pero que fundamentalmente hay una generación historiográfica convocada, que es la que en los últimos 20 años justamente contribuyó desde nuevas perspectivas a los estudios del peronismo. No sé qué podés decir al respecto. Bueno, es tal cual vos lo observaste, ¿no? Tenemos como estas personas que nos enseñaron esos grandes nombres, pero también una generación, que éramos más jóvenes todos, en 2009, 2010, que fuimos o formamos parte de lo que se ha denominado la renovación de los estudios del peronismo. Y en ese sentido, yo no puedo dejar de soslayar y dejar de lado lo que fue el nacimiento de la red de estudios de peronismo.
La red de estudio de peronismo nació casi en simultáneo con el diccionario. De hecho, la red nace en el 2008 y el diccionario empezamos a hacerlo a fines de 2009. Con lo cual, la red fue un espacio excepcional para poder nutrir a este diccionario, conectándonos con gente de todas las provincias, de otros países también, con nuevas miradas, con nuevos aportes, con nuevos temas para abordar, y que también nos permitía esta red decir, bueno, ¿qué se está investigando y quiénes y dónde? ¿Cuáles son las nuevas tendencias historiográficas? Entonces, en este diccionario, como vos bien lo marcás, conviven en estas 170 y pico de personas visiones muy diferentes, muy diferentes. Con lo cual, haber homogeneizado y llegar a acuerdos básicos para poder decir, bueno, esto es un diccionario de peronismo que estamos poniendo a la consulta y que lo hacemos todos los que nos dedicamos a este tema, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo, bueno, uno de los temas que vos dijiste y que no es menor, fue la denominación de las palabras. O sea, las palabras tienen interpretaciones, tienen un sentido en sí misma, pero también un sentido simbólico. Vos decías Perón, pero por ejemplo, la palabra Eva Perón, no podíamos poner, y que cada uno cuando presentaba sus primeros trabajos, obviamente decía Evita María Eva Duarte de Perón, Eva Duarte, Eva Perón. Entonces dijimos, bueno, no, hay que simplificarlo. ¿Cómo lo simplificamos y cómo lo unificamos? Bueno, llegamos a la decisión, después de mucho tiempo, de poner la forma en que los personajes se presentaban a sí mismos. Perón se presentaba a sí mismo como Juan Perón, él no se presentaba como Juan Domingo. Eva se presentaba como Eva Perón. Lo mismo Delia Parodi, por ejemplo. Ella es Delia de Gliomini de Parodi, pero firmaba Delia Parodi. Entonces, o Quijano, que era todo un tema Quijano también. Es J. Hortensio Quijano, que es Juan Hortensio o Joaquín Hortensio. Bueno, él firmaba J. Hortensio. Entonces pusimos y respetamos la forma en que él se denominaba a sí mismo. Por supuesto que de acto seguido aclaramos, se llama de esta manera, su nombre completo era tal para saber que estamos hablando de esa persona. Entonces, en esto que vos planteás de tanta gente participante, la dinámica y llegar a consensos entre, digamos, gente de otras generaciones y gente de una generación renovada en los estudios fue todo un desafío, pero también un aliciente. Y se pudo hacer acuerdos, hubo acuerdos. Entonces me parece que eso también es muy importante para tenerlo en cuenta. Bueno, yo te iba a preguntar justamente cómo fue la respuesta de las y los colaboradores cuando les propusieron la tarea y si hubo un ida y vuelta intenso de devolución y reescritura de las entradas. La primera parte de la pregunta está respondida en cuanto a la ida y vuelta y la buena disposición y todo esto, pero el tema de volver a hacer una primera lectura, porque un editor tiene esa función, ¿no? Tiene que hacer que sea lo mejor posible la obra colectiva. Sí, tal cual, y la colaboración de todos y todas los que han participado en el libro ha sido formidable. Y mirá que los hemos molestado muchísimo, y bueno, todos se ríen así medio socarronamente, con lo cual es cierto. Hemos hecho muchísimos idas y vueltas, muchísimas preguntas y repreguntas, y cuando teníamos una duda sobre una fecha, sobre una ley, sobre un decreto, era volver a buscarlo y volver a entablar un diálogo, decir, bueno, esto es así, ¿cómo podemos subsanarlo si este dato no lo tenemos? Y ahí, bueno, hay otro tema que me interesaría plantear, ¿no? Que es la dificultad a veces de encontrar el dato duro, porque como bien vos dijiste, esto es un diccionario, y el diccionario no se interpreta, la interpretación está por parte de quien lo lee. Y poder tener el dato duro es una cosa dificilísima, y los que nos dedicamos a estas cosas lo sabemos bien. Como uno de los tantos temas y problemas que tuvimos para resolver fue el tema de las fechas de nacimiento y muerte. Hay personajes importantísimos del peronismo, sin ir más lejos, el mismo Perón, que todavía no hay acuerdo si nació en Lobo o en Roque Pérez. Ahí, digamos, hay una dificultad para llegar a un acuerdo en eso. Pero de Perón para abajo, digamos, hay muchísimos personajes que no hay claridad de cuándo nacieron o cuándo murieron o dónde, ¿no? Y eso, bueno, implicó una tarea desde recorrido por cementerios para buscar lápices, o sea, cosas lindas, ¿no? Para buscar las lápices, a ver si figuraban las fechas. Un acuerdo con el RENAPER que nos facilitó muchísima información, que había cierta dificultad también, porque bueno, no siempre se puede dar ese tipo de información, ¿no? Porque son datos
sensibles. Innumerables archivos, bibliotecas que también nos facilitaron, que nos facilitaron información. Es decir, buscar el dato duro es dificilísimo. Y cuando nosotros acá en el diccionario decimos, bueno, el dato está, es porque está absolutamente comprobado también, ¿no? Que eso es un poco también, uno busca en internet, y bueno, en internet sí hay información, por supuesto, muchísima, pero no sabemos hasta qué punto esa información es irrefutable, es verificable. Entonces, bueno, nosotros lo que quisimos también tener muy en cuenta fue ese aspecto, ¿no? Buenísimo, Carolina. Tengo algunas preguntitas más. Una tiene que ver con que hay entradas múltiples. Supongamos Fundación Eva Perón. No está Fundación Eva Perón solamente, sino en sus distintas funciones. Fundación Eva Perón, hogares de tránsito, hospitales, plan agrario, proveedurías. Eso me imagino que, bueno, que ha merecido es tal la cantidad de información, supongo que merecía una especificidad cada uno. Pero hay otro que me llamó mucho la atención, que hay dos entradas para el 17 de octubre. Uno dice 17 de octubre y otro 17 de octubre, Día de la Lealtad. Uno se preguntaría, a priori, ¿qué otra cosa es el 17 de octubre del 45 sino el Día de la Lealtad? Entonces, ¿qué matices contemplaron para esas entradas y para las otras? Bueno, a ver, respecto a la Fundación Eva Perón, primero hay una entrada propiamente dicha que es la fundación, ¿no? Con todos los alcances, las derivaciones, los ámbitos de incumbencia, sus cuerpos directivos, lo que sucede después de la muerte de Eva Perón, lo que sucede después del derrocamiento de Perón, es decir, es toda la fundación a lo largo de toda su trayectoria. Pero eso luego también se divide en cada una de las instituciones sobre las que se ha trabajado, porque quiero decir también que no están todas, porque hay instituciones en las que no hay datos, y sobre las que se ha trabajado y las que había un autor o una autora susceptible de poder realizarla. Entonces, por eso es que tenés hogares de tránsito, hogares escuelas, al Club de Líderes ADRT, por ejemplo, quien hizo su tesis de doctorado sobre la fundación, hizo muchas entradas, Martín Stauski, o por ejemplo acá los chicos del Museo Evita, que también nos facilitaron ya sobre el GON, ¿no? Él estaba por tocar la campana y nos mandaste toda la información sobre el tren sanitario, que fue fantástico poder también trabajar eso sobre lo que no había ninguna información. Es decir, ha sido muy dinámico también este trabajo en ese sentido. Con respecto a las 17 de octubre, buenísimo. Hay una 17 de octubre propiamente dicho, que es la fecha, los acontecimientos que eclosionan el 17 de octubre, con los actores, con los acontecimientos, con quienes intervienen, cuáles son los sucesos políticos. Luego, Día de la Lealtad, o sea, 17 de octubre, Día de la Lealtad, tiene que ver con las conmemoraciones de los años siguientes que dieron origen al Día de la Lealtad, ¿no? O sea, cómo se fue trabajando, cómo se fue conmemorando, cómo se fue pensando ese 17 de octubre en los años siguientes, ¿no? Hasta el 55. Otra del mismo estilo es el segundo plan quinquenal, donde hay una que es propiamente el segundo plan quinquenal, que hicieron acá, pero otra que es la campaña epistolar sobre el segundo plan quinquenal, que tiene que ver con todas estas cartas que se envían al gobierno bajo el lema Perón quiere saber lo que su pueblo necesita, y que un investigador que está en Estados Unidos en este momento es quien se dedicó a hacer el análisis de esas cartas específicamente y que dio origen, bueno, primero a un libro que se lo vamos a publicar en el UNTREF, ¿no? El de Eduardo Lela, y luego la entrada para el diccionario. Es decir, por eso es que estas entradas parece que estuviesen, no digo repetidas, pero sí como tienen diferentes concepciones y diferentes aspectos que están relacionadas dentro de la misma, ¿no? Bueno, y ya que dijiste que algunas habían quedado afuera, ¿qué información, por ejemplo, quedó afuera de esto? Bueno, quedó afuera toda la información que nosotros no podíamos corroborar. Cuando ante la duda poníamos sin datos, ¿no? Directamente. Por más que después nos decían, no, pero está en Wikipedia, no, era sin datos. O por ejemplo también una cosa que quedó afuera, nosotros, el diccionario tiene no solo el cuerpo del diccionario, la Z, digamos, sino que tiene múltiples partes que lo acompañan. Por ejemplo, los anexos.
Los anexos tienen que ver con toda una estructura realizada de todo el ámbito de gobierno, todo lo que fue el Poder Ejecutivo y los distintos ministerios, con las distintas reformas ministeriales y cada uno de estos ministerios por fechas de inicio y finalización de cada uno de ellos. Luego el Poder Legislativo en todo su conjunto, luego el Poder Judicial, solo la Corte Suprema, la reforma constitucional con todos los convencionales, pero lo que no pudimos colocar, por ejemplo, fueron las legislaturas provinciales. Teníamos sumamente avanzado el trabajo sobre los legisladores provinciales, pero había provincias que no cuentan al día de hoy con información. Por ejemplo, San Juan. San Juan no tiene, y no es por el terremoto porque había pasado antes. Entonces, ahí es muy difícil poder rearmar, reorganizar esa información y poder brindarla como un mecanismo para la consulta, ¿no? Entonces, me parece que en esos casos nosotros dijimos, bueno, ante la duda esto no se coloca. Por más que justo en los legisladores estaba bastante avanzado. Bueno, siempre pensé que una presentación de un libro es permitir que el autor, la autora y el libro se luzcan. Y creo que Carolina lo ha hecho con creces, ¿no? Explicando muy bien todo lo que vamos a encontrarnos allí. Y mi última pregunta, ¿no?, es: ¿para cuándo el diccionario en soporte papel? Porque la verdad que es fundamental tenerlo cerca. ¿Para cuándo, Carolina? Pensé que quería contestar. Depende de la editorial, así que Sí, pero por supuesto. no, me permitiría, porque estamos entrando en la recta final, además por tiempo, porque tenemos que dejar la sala a las 20 horas y ya son menos 10, pero, y te dejaré en todo caso las últimas palabras, pero quería resaltar, no quería dejar de resaltar algunos aspectos. Bueno, primero no le voy a eludir a la pregunta de para cuándo en papel. Pregunta que no tengo mucho más que compartir. Yo también digo cuándo en papel. Y esto me permite remitirme a un aspecto que es para destacar. El Diccionario Histórico del Peronismo, que como bien se dijo, el trabajo se comenzó en el año 2009. Debo decir que en el año 2009 yo no trabajaba para la Eduntres, trabajaba en otra editorial. Se comenzó en aquel año, fíjense el tiempo que ha llevado el trabajo del diccionario, lo cual habla del detalle, de la paciencia y de la dedicación, sobre todo de quienes fueron sus editores, y de Carolina y de Samuel. Pero me interesa mucho y me interesó mucho que Marcela Ferrari destacara muchos aspectos que tienen que ver con la edición de la obra. Como editor no puede dejar de interesarme, así como me interesa mucho ver cuándo sale en papel, porque el ebook, puedo decir, y no vamos a entrar a analizar eso, pero que no es un soporte que haya tenido la penetración en el mercado del libro que se suponía hace 20 años. Quiero aprovechar entonces en ese sentido de agradecer. Yo soy el director de la editorial, pero detrás de la editorial hay un equipo de trabajo, están los correctores, los revisores, los editores, los diseñadores. Bueno, hay un equipo que trabaja en la universidad, y somos una universidad nacional. Entonces, creo que vale también para destacar lo que significa una universidad nacional. La Universidad Nacional de 3 de Febrero está cumpliendo 25 años, se creó a finales de los 90. La editorial prácticamente a los 2 años, tenemos un catálogo con más de 300 títulos. ¿Y cuál es el problema de la edición en papel hoy? No le pasa solamente a una editorial universitaria. A una editorial universitaria le pasa mucho más, porque es una cuestión presupuestal. No es una cuestión de deseo. Yo, además, por la edad que tengo, soy un lector de libros en papel. No me acostumbro a leer en pantallas. Entonces,
¿quién más puede desear que un editor que tener? Creo que hay que tenerlos en soporte electrónico, los libros hoy. Ustedes habrán visto en las librerías que toman un libro, en la contratapa dice disponible en ebook, con un loguito y qué sé yo. Está muy bueno tener ambos soportes, pero el soporte papel sigue siendo muy, muy, muy importante. Ojalá podamos encarar la tarea de hacerlo, pero en el total del costo de un libro hoy, desde que el editor recibe un original hasta que sale en papel de la imprenta, el costo de papel imprenta es el 55% del costo total, cuando en alguna época era del 20 o el 25%, por el costo que tiene el papel, por el costo que tiene la impresión. Entonces, el esfuerzo de una universidad nacional, hoy tan cuestionada, hoy tan criticada, tan puesta en duda, es un ejemplo, es un ejemplo de un esfuerzo de autores, de investigadores, de editores, de correctores, por llevar adelante y seguir con un proyecto. Y no es solamente la EDUNTREF, la editorial de una universidad nacional. Hay editoriales buenísimas de otras universidades y algunas que tienen más años que la EDUNTREF. Y la Universidad de Mar del Plata inclusive lo tiene, y ni hablar de otras como la de Quilmes, la del Litoral, la de San Martín. Es decir, son universidades que además hacen una tarea de editar los trabajos, principalmente editar los trabajos de sus profesores, de sus investigadores, pero también abrirlo y editar trabajos de autores. Nosotros inclusive tenemos algunos libros que hemos hecho traducción del italiano, traducción del francés. Bueno, eso necesita no solamente un trabajo enorme, sino que necesita de recursos. Entonces, y me sirve unir un poquito las fechas, porque digo, estaba tentado mientras hablaban, y yo tengo acá enfrente lo que ustedes ven en la pantalla, y 4355, y digo, claro, qué difícil, porque si hay algo que además de histórico está muy vivo, es el peronismo. Digo, diccionario histórico, pero esto llega hasta el 55, y si hay algo que está vivo todos los días y sigue siendo prácticamente el centro de la política de la Argentina, es el peronismo. Entonces, nada, estaba pensando un poquito, bueno, cuando iremos completando el 55 75, el 75 95, el 95 2015, digo, no es que te pongas, claro, digo, porque la historia del peronismo, creas o no, y este ya 40, ya está dando el laburo, seguro, los editores hacemos eso, pero además 43-55 incluye el año 1949, donde se incorpora la gratuidad de las universidades nacionales. No es poco, cosa que hoy se habla muy fácilmente de las universidades, si tienen que ser aranceladas, no aranceladas, si hay que poner plata, si es una inversión, un costo. Bueno, en 1949 el gobierno de entonces hizo la gratuidad, así como se hizo en el 18 la reunión que lanzó el gobierno, la fórmula del gobierno tripartito de las universidades en aquel congreso famoso de la provincia de Córdoba. Entonces, todo esto es un esfuerzo que ya está hecho por el equipo liderado por Carolina Barri, por Samuel Amaral y todos los autores que participaron, a las cuales la editorial está agradecidísimo a todos por su publicación, y ojalá, y bueno, acá reitero la respuesta, ojalá pronto podamos tener el diccionario en soporte papel, porque eso va a permitir una mucha mejor circulación y además visibilidad en librerías, etcétera, que es muy importante para los libros. Por mi parte, no hay nada más, les agradezco a todos la presencia. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Carolina. Si querés cerrar con Carolina. Hacer un comentario más, un poco en línea con lo que estabas diciendo vos, que este libro pudo surgir en el seno de la Universidad Pública, como la de 3 de febrero, de la cual hemos tenido un apoyo total y absoluto de sus autoridades y de todo el personal y de nuestros colegas, que muchos están presentes acá. Quiero agradecer también especialmente, que nombraste a las chicas de la editorial, especialmente a Marina Reines y a Julieta Galucio, que el trabajo que han realizado es impresionante. Y también el ámbito donde muchos de nosotros trabajamos, ¿no?, que es el CONICET, que también está puesto en jaque, en la mira hoy.
Entonces me parece que es importante recalcar que todo esto que ustedes están viendo hoy acá, que estamos presentando acá, es producto también de eso, ¿no? De la universidad pública, de los que nos dedicamos a la investigación en forma profesional, y de un apoyo institucional importantísimo. Y también agradecerte a vos, Alejandro, que yo sé, no lo dijo, pero estamos en tratativas para el año que viene, quizás poder publicarlo en papel, pero estamos en tratativas permanentes, siempre hay alguna opción y quizás en breve podemos tener alguna noticia de la cual nos vamos a hacer, por supuesto, partícipes. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias, principalmente a todos los que han participado y a todos los que están acá hoy acompañándonos, y especialmente a Marcela.